habéis cogido ensayando. Bueno, a ver, es broma, yo no toco el violín, lo tocan mis hijos, pero bueno, quería daros esa pequeña sorpresa. Vamos a seguir hablando de la narrativa renacentista. En el capítulo anterior hemos estado viendo la lírica, ¿vale? La lírica renacentista. Entonces vamos a ver ahora qué cambios hay con respecto a la narrativa. Entonces, diréis, bueno, en la lírica ha habido un cambio de código, un cambio de formas, de tema. ¿Pasa eso mismo en la narrativa? ¿En el contar las historias? Pues sí, también pasa eso en la narrativa. ¿Por qué? Porque en la narrativa lo que asistimos es al nacimiento y evolución de la novela. Pensad que la novela, tal como la conocemos hoy día, no existía en la antigüedad. Si os fijáis, es un género que no existía en la antigüedad. En Grecia y en Roma no existían las novelas. Hay algunas cosillas, algunos restos, pero las obras narrativas de Grecia y de Roma, ¿cuáles eran? Las grandes obras narrativas eran la épica. La épica, los poemas épicos, la Odisea, la Ilíada, la Eneida de Virgilio, son poemas épicos que se cuentan la historia en verso, ¿no? Bien, pues este género, la novela, va a ir surgiendo de la nada, digamos, surge de nuevo, y en el Renacimiento, en el siglo XVI sobre todo, es cuando vamos a asistir a la creación de la novela como tal, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene esto de la novela? En el siglo XV tenemos un montón de tipos de novelas. Si os fijáis, tenemos novela de caballería, novela pastoril, novela sentimental, novela morisca, novela bizantina. Tenemos una serie de tipos de novelas. ¿Y de dónde surgen estas novelas que aparecen en el siglo XV? En realidad es como una especie de refrito, ¿no? de evolución de diferentes géneros. Por un lado, en la Edad Media teníamos la épica medieval, que hablaba de los caballeros, los héroes, y se cantaba en verso, el Cantar de Miocí, por ejemplo. Por otro lado, teníamos la tradición medieval de los cuentos. En la Edad Media se contaban muchos cuentos, tanto de tradición árabe como de tradición hindú, de tradición cristiana también. Había colecciones de cuentos, eso era muy popular. Bueno, pues aquí también tiene que ver Italia. ¿Por qué? Porque en Italia surge estos cuentos, se llamaban novella. Entonces, fijaros, la palabra novela viene del italiano también viene del italiano novella. ¿Y novella de dónde viene? Viene del latín nova. Nova es un adjetivo que significa nueva. Y de ahí viene el italiano nuova. Y de aquí un diminutivo novella. Entonces, novella quiere decir lo nuevo. De hecho, el adjetivo nueva también en español se sustantiva y se dice la nueva. La nueva quiere decir la noticia. Cuando ocurre algo nuevo, una noticia se llama la nueva. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? En la Biblia viene la buena nueva. La buena nueva era la noticia de que Jesús había resucitado. Esa es la buena nueva, ¿de acuerdo? Bien, pues de ahí viene lo del adjetivo nuevo relacionado con lo nuevo. O sea, cuando tú quieres que te cuenten algo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces esa es la historia. Tiene que ver con contar algo. De hecho, fijaros que en inglés el adjetivo new, que también tiene la misma raíz que nuevo, pues, porque el inglés es una lengua indoeuropea, entonces el inglés, el alemán, fijaros que en alemán es neue, es decir, que tiene la misma raíz de nuevo, porque son lenguas que tienen un mismo origen. Entonces, digo que new, ¿qué quiere decir news en inglés? Puede significar nuevo y puede significar noticias. Las noticias son news, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque es un relato que se cuenta algo, de ahí viene nuevo. Bueno, pues, ¿por qué el diminutivo novella? Novella es un diminutivo, es algo como decir nuevecito, algo nuevecito. Pues por dos motivos. Por un lado, porque la novela italiana en realidad eran relatos cortos, muy cortos, ¿vale? Con lo cual es lo que nosotros llamamos cuentos. Y eso es lo que eran las novelas italianas. Ahora, el gran maestro de la novela italiana, ¿quién es? Es Boccaccio, Giovanni Boccaccio, ¿vale? Es el gran cuentista italiano, que es el que va a influir en la creación de esas novelas con el Decamerón. El Decamerón es la obra importante de Boccaccio, que son cuentos en prosa. Ya no son en verso, son en prosa. Y de ahí van a influir en la creación de todas estas novelas.
al estilo italiano, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los cuentos cortos. De hecho, en España todavía, en el siglo XVI, la palabra novela significa un cuento, un relato corto. Por eso, por ejemplo, Cervantes, al escribir las novelas ejemplares de Cervantes, él la llama novelas ejemplares. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una serie de cuentos, y ejemplares quiere decir también una palabra que se coge de la Edad Media, que eran los exempla, los ejemplos. Ejemplo era como cuando decimos un poné, ¿no? Un ejemplo. Es decir, es poner un cuento para explicar una idea, y el ejemplo lo llevaba a una moraleja final, ¿no? Por eso novelas ejemplares. Ejemplares no quiere decir que sean muy buenas, sino novelas que son como un ejemplo de algo que yo quiero decir, de algo que yo quiero contar, ¿vale? De una idea que yo quiero convencer a los demás, ¿no? Y al final le puedo poner una moraleja. Estas son las novelas ejemplares, que por cierto, una de las novelas ejemplares de Cervantes la vamos a tener que leer como lectura. Este curso la leemos en primero de bachillerato, que es la novela de La Española Inglesa. La Española Inglesa la leemos ahora en bachillerato. Bien, hay otras muy conocidas como Rincón y Cortadillo y otras más, ¿no? Bien, pues eso es para que veáis cómo Cervantes utiliza el sustantivo novela como un relato corto. Ahora, ¿cómo se va a transformar el significado de novela como relato corto en novela como relato largo? Como un relato largo, ¿no? Fijaros que en español es novela y en inglés es novel, ¿no? En italiano es romanzo y en francés román. El italiano y fijaros que en italiano novela no significa, o sea, no significa relato largo, sino en italiano significa relato corto. Mientras que para un relato largo los italianos utilizan la palabra romanzo. Romanzo que tiene otro origen, el origen de romance, etcétera, que habría que dedicar otra clase a eso, ¿no? Pues bien, donde quiero llegar es que veáis que hay una evolución de la novela corta a la novela larga. ¿Y cuál es el paso intermedio en esa evolución? Pues estas novelas que tenemos aquí es el paso intermedio. ¿Por qué? Porque estas novelas no son cortas, son novelas más largas. ¿Pero por qué? Porque en realidad era como una especie de colección de cuentos, lo que se hacía en la Edad Media, colección de episodios, de cuentos. Lo que pasa es que para esa colección de cuentos teníamos que darle un marco, es decir, que tuvieran algo en común todas las novelas, ¿no? Y en la Edad Media el marco que se le daba es que a lo mejor era una novela que contaba un maestro le contaba a sus discípulos una serie de casos, de ejemplos, ¿no? Como en el Conde Lucanor. Pues bien, el marco que se elige en esta novela es que el protagonista siempre es el mismo. Es decir, por ejemplo, en la novela de caballería. La novela de caballería es que un caballero medieval, tipo Miocid, ¿no? Un caballero de la Edad Media, pues vive una serie de aventuras. Entonces, cada capítulo en realidad es un cuento, es un episodio, ¿vale? Es un episodio. ¿Y qué tiene en común el primer capítulo con el segundo capítulo? Pues no tienen nada en común, lo único que tienen en común es que es el mismo personaje protagonista el que está en todos los episodios, ¿vale? Pero es como si fuera una serie de cuentos, de episodios, pues supongo que hay un héroe, unos episodios, y además una cosa muy importante de todas estas novelas es que es un ambiente idealizado. Igual que ocurría con la lírica, aquí también hay una idealización. Entonces es un héroe idealizado, y todo es en un ambiente muy idealizado, muy típico del Renacimiento, muy armonioso, ¿no? Es decir, por ejemplo, la diferencia que hay entre una y otra no es tanto en el contenido, sino en el disfraz que lleva el personaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí el disfraz, digamos, es el caballero, es un caballero. En la novela pastoril, el personaje es un pastor. En la novela sentimental, no tiene que ser un caballero o un pastor, sino es una persona, digamos, un noble, normal, ¿no? Y en la novela morisca es que los personajes, o bien ella o bien él, son musulmanes. Y en la novela bizantina, que es una novela de aventuras, donde hay muchas peripecias y no importa tanto el disfraz, ¿no? Pues bien,
en realidad todas estas novelas tienen las mismas características, que es que hay un héroe, hay un ambiente idealizado, hay una historia de amor y viven muchas aventuras. Tienen muchas aventuras y esas aventuras están divididas en episodios, de manera que tú cada episodio lo puedes entender de manera separada, ¿vale? De manera separada. Aunque hay un hilo conductor que es el personaje que va apareciendo en todas las novelas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es un género un poco mixto entre el relato de cuentos y la novela ya larga, ¿vale? Porque es como una fase intermedia, ¿de acuerdo? Pero fijaros que en todas estas novelas el personaje principal siempre es el mismo y no cambia. Siempre es el bueno, el héroe, y no cambia en ningún momento. Luego tiene un antagonista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo llegamos a la nueva novela? A la nueva novela que ya va teniendo cuerpo, ¿no? O sea, lo que se llama la novela moderna. Pues vamos a llegar gracias a dos grandes obras que hay de la literatura española mundialmente conocidas, ¿no? Que son, por un lado, el Lazarillo de Tormes y, por otro lado, después el Quijote de Cervantes. Entonces, el primer hito sería la novela picaresca, que la inicia el Lazarillo de Tormes en 1535, ¿no? En 1530, 1535 aparece la novela picaresca. La novela picaresca con el Lazarillo de Tormes. ¿Por qué se llama picaresca? Pues porque ahora el protagonista es un pícaro, no es un héroe, es un pícaro. Pero fijaros que la diferencia fundamental es esa, es que en la novela picaresca, en vez de ser un héroe, el protagonista es un antihéroe. O sea, no es un héroe, sino es un antihéroe. Porque es un pícaro, es un delincuente. Entonces, Lázaro es un delincuente que nos va a explicar su vida y esa explicación de su vida es una justificación de por qué él, al final de su vida, ha conseguido ascender socialmente, pero haciendo trampas, siendo un delincuente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Pues entonces se va a diferenciar que ya no es un héroe, es un antihéroe, y se va a diferenciar, por ejemplo, en el tema de los episodios no se diferencia, porque todavía en la novela picaresca, en Lazarillo de Tormes, hay episodios, es decir, hay capítulos donde podemos leerlos de manera separada, porque todavía hay un poco de resto de la novela tradicional donde había muchos episodios. En el Lázaro también hay muchos episodios, porque Lázaro va pasando por diferentes amos. ¿De acuerdo? En eso sí se parece a las otras novelas. Pero no se parece en el tipo de personaje principal, que va a ser un antihéroe, y no se parece tampoco en la idealización. ¿Por qué? Porque la novela picaresca es realista. Es todo lo contrario. Realista. Aquí aparece el realismo. Tanto la picaresca como Cervantes, como el Quijote, ¿no? Aparece el realismo. ¿Y qué es el realismo? Pues se intenta mostrar la realidad tal cual es en aquella época. ¿De acuerdo? Entonces, en el Lazarillo aparece el personaje explicando su verdadera historia, su propia historia, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces el enfoque también va a ser muy diferente a las anteriores. Todas estas novelas están contadas en tercera persona, en un narrador en tercera persona omnisciente, y ahora, a partir de ahora, Lázaro de Tormes no lo hace así. Va a ser una fórmula autobiográfica. Es decir, él va a contar su historia en primera persona, con lo cual el enfoque es muy diferente, es mucho más verídico, mucho más realista que en las anteriores. ¿De acuerdo? Pero claro, eso va a llevar a un problema muy gordo. Y es que, claro, al ser una novela realista que nos va a hablar de las miserias que había en el siglo XVI, las sombras que había, tanto las luces como las sombras, pero en este caso, como es un delincuente, vamos a ver las sombras. Claro, el régimen absolutista de la época de Carlos I no iba a permitir que se criticara al rey o que se criticara a la iglesia, como se hace en el Lazarillo. Por eso explica que Lázaro de Tormes sea una novela que sea anónima. ¿Por qué es anónima? Porque claro, el autor, si ponía su nombre, lo llevaban a la hoguera. Así de simple, ¿de acuerdo? Bien, pues me interesaría empezar leyendo el principio del Lazarillo para que veáis esto que digo yo del enfoque y veáis cómo lo dice Lázaro, ¿no? O sea, fijaros, el tratado primero
fijaros, esta edición de Lazarillo de Tormes, fijaros qué curioso, está bastante gastada ya, porque fue el primer Lazarillo de Tormes que yo me compré, y me lo compré en 1983, de 1983, que es cuando yo estaba el equivalente ahora a primero de bachillerato, en tercero de U. Bien, pues fijaros lo que dice. Así empieza el tratado primero. Se llama tratado primero al primer capítulo, ¿vale? Dice, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, dice, pues sepa vuestra merced, porque la obra está escrita en forma de carta. Es como una carta que le escribe Lázaro a un superior, ¿no? A alguien que le ha ayudado, y es una forma de justificar su vida a partir de esta carta, ¿vale? Entonces por eso dice, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes. O sea, fijaros la primera persona, a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. O sea, fijaros que nada más empezar dice que él se llama Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez. O sea, fijaros los nombres que son de nombres de personas corrientes, de personas de clase baja, apellidos muy normales en español. González, se llama González Pérez se llama Lázaro, ¿vale? Y son de una aldea de Salamanca, o sea, un lugar que existe de verdad, un lugar real, ¿vale? A diferencia de los libros de caballería, las novelas pastoriles que hablaban de lugares que no existían, lugares inventados. Bien, pues dice, mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. O sea, fijaros que aquí explica por qué le llaman, tiene un apodo, como todos los niños de barrio, los niños de la calle, ¿no? Tienen un apodo, y es Lázaro de Tormes, aunque su nombre sería González Pérez. Y se llama Lázaro de Tormes porque, sabéis, el río Tormes es un río que existe de verdad, que pasa por Salamanca. Entonces, lo que dice es que su padre era molinero, tenía una aceña, quiere decir un molino, donde pasa el agua, un molino de agua, y ese molino era para hacer el trigo, o sea, hacer la harina a partir del trigo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que en aquella época los molineros tenían cierta mala fama, y sobre todo la mujer del molinero, porque la mujer del molinero estaba acostumbrada a que pasaran por allí muchos hombres y tenían fama de prostituta, ¿no? Por decirlo finamente. Entonces, dice que él nació en aquel mismo río. Su madre estaba preñada de él y allí parió. Y por eso se le llama Lázaro de Tormes, porque nació en el río, ¿vale? Ahora sigue. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre cierta sangría mal hecha en los costales de los que allí venían. ¿Qué quiere decir cierta sangría mal hecha? Que el padre resulta que a los que iban allí a llevarse los sacos de trigo, o sea, perdón, cuando iba a llevar, o sea, él compraba sacos de trigo para hacer la harina, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el padre? Pues que a los sacos le hacía sangría. Sangría es que le quitaba parte del trigo para que pesara menos y así pagarle menos, ¿de acuerdo? Y claro, es decir, que engañaba a los que le compraba el trigo. Con lo cual, dice, por lo cual fue preso, confesó y lo negó. Y padeció persecución por justicia. Espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio lo llama bienaventurados. O sea, ya que hay un primer guiño hacia la iglesia, ¿no? Irónico. Porque Lazarillo, otra cosa que va a tener, a diferencia de esta novela, es que va a utilizar la ironía y el humor. Va a utilizar la ironía y el humor. ¿Por qué irónico? Porque claro, viene a decir, mi padre es bienaventurado porque fue preso, o sea, se lo llevaron a la cárcel y la Biblia dice que bienaventurados los perseguidos por la justicia, ¿no? Entonces, por eso dice eso, ¿no? Y entonces dice, en este tiempo, es decir, que lo que viene a decir es que el padre termina en la cárcel y luego lo llevan a galeras. Galeras y van remando en los barcos. Y allí muere. O sea que la madre se queda viuda. Entonces,
imaginaros, en aquella época, en el siglo XVI, no existía lo que hoy es la seguridad social, no existía el apoyo a las personas desamparadas. Entonces las viudas, si no tenían un trabajo, pues no tenían nada, no tenían nada. Entonces la madre se queda viuda con él y se morían de hambre. Entonces a partir de ahí es que la madre empieza a buscarse la vida y entonces empieza a servir a los estudiantes. Pensar que en Salamanca es una ciudad donde estaba la Universidad de Salamanca, había muchos estudiantes, empieza a servir en un mesón, después se lía con un negro, era un mozo de cuadra, y ahí viene un episodio muy gracioso porque tiene un hermanito Lázaro, un hijo negrito. Y entonces es muy curioso un episodio que cuenta del hermano negrito, ¿no? Y a partir de ahí la madre no puede alimentar a los dos, no puede alimentar a él y a el hermano, y entonces decide entregarle a Lázaro, entregárselo a un ciego, que los ciegos en aquella época también estaban desamparados. ¿Sí? Lo único que podían hacer los ciegos, no existía la ONCE, evidentemente, entonces lo que hacían es irse a la puerta de las iglesias a pedir limosna. Entonces la madre dice, bueno, pues se lo doy al ciego para que él le ayude a cambio de que el ciego le dé alimento. Y ahí empieza el peregrinar de Lázaro por una serie de amos, y cada uno de esos amos lo va a maltratar. Lo va a maltratar y le va a intentar enseñar la enseñanza de la vida. Y de ahí que él aprenda a ser un pícaro que se tiene que valer por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el comienzo del Lázaro, del Lazarillo, que yo os aconsejo que lo leáis porque es un libro muy divertido y además es muy breve, muy cortito, solamente son estas páginas, ¿vale? Y es un libro que es una crítica muy fuerte a la sociedad de aquella época, que por eso estuvo prohibido, durante muchos años estuvo prohibido este libro en España. Sin embargo, se publicó rápidamente internacionalmente, se publicó en Amberes, precisamente porque Amberes, o sea, Holanda, pertenecía a España en aquella época. Y entonces se publica en Amberes y va a ser un libro que, a pesar de que está prohibido, pues va a circular mucho en aquella época entre la gente, ¿no? Muy bien, pues con esto, y luego ya vendrá el Quijote de Cervantes, que ya es otra obra maestra, ya el comienzo de la literatura, de la novela moderna. Una cosa que se me olvidaba, otro aspecto diferente de Lázaro con respecto a los otros protagonistas es que Lázaro no va a ser todo el tiempo igual. En las otras novelas, el héroe siempre es el héroe. Lázaro no va a ser todo el tiempo igual. Es decir, que Lázaro va a ir cambiando. Primero es un niño inocente, después va a ir aprendiendo de los palos que le van dando, a manejarse en la vida, a sobrevivir, y luego va a aprender que la única manera de alcanzar el éxito va a ser haciendo chanchullos y, digamos, no quiero deciros el final, por si lo queréis leer, pero al final se ve que él consigue un estatus, pero a cambio de perder la dignidad. Porque el tema de la honra también es muy importante en aquella época, ¿no? Y él pierde su dignidad a cambio de una posición aparentemente buena, ¿vale? El buen puerto del que se habla. Pues nada, me alegro de que me hayáis escuchado y os emplazo al próximo vídeo. Saludos.